también en este país como alguien, pues un investigador, un escritor e intérprete del poder como usted, demandado por un exgobernador, pues que representa precisamente a lo más viejo de lo viejo del PRI en este país, doctor, y que un juez, pues su comportamiento deja mucho que desear y pone en riesgo la libertad de expresión? Mire, Luis Alberto, el problema de fondo es que se está utilizando muchísimo en México ahora la demanda por daño moral como método para inhibir, desgastar, amedrentar las críticas. Mi caso, por supuesto, se está convirtiendo en paradigmático porque por la figura de quien me demanda, un expresidente del PRI, un exgobernador de Coahuila, pero no es el único, y eso quisiera que el auditorio lo entendiera. Es una historia que está repitiendo en muchos estados. No conozco el caso de Sonora como para decir si hay demandas por ese tema, Sí, pero sí ha habido, ¿eh? Sí ha habido, Patán. Sí, ajá. Entonces es una manera muy barata para quienes tienen recursos de amedrentar a sus críticos, porque pues tienen los recursos para pagar buenos abogados, y aun cuando terminen perdiendo, porque en la mayoría de los casos pierden este tipo de demandas, los años que duran, porque en México la justicia es muy cara, muy lenta, muy impredecible, pues imponen al escritor la carga de tener que dedicarle tiempo, buscar abogados, meterle dinero. Es una monserga interminable, y yo pensé que iba a fluir por los canales normales hasta que me encontré con un juez de la Ciudad de México donde interpuso la demanda, que ha tomado de manera sistemática una serie de decisiones que favorecen a Humberto Moreira, y ha llegado a tal nivel que me he visto obligado a pedir que lo quiten, que lo cambien, vamos, por otro juez. No sé si vaya a ir mejor o peor, pero por lo pronto con el que tengo es imposible seguir adelante. Ahora todo depende del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. No sé cómo vayan a reaccionar. Más bien el Consejo de la Judicatura. Lo que sucede es que el presidente del Tribunal Superior es al mismo tiempo el presidente del Consejo de la Judicatura, que es una especie de comité de honor y justicia de los juzgadores en México. Los consejos de la judicatura es el que valora a los jueces. Luego no sirven para gran cosa, pero en fin, esa es la figura formal. Entonces, pues, Luis Alberto, ahí estoy metido, dedicándole un tiempo que quisiera emplear en otras actividades más productivas, pero que desafortunadamente tengo que dedicar a responder demandas o a recusar jueces. Es un desgaste y una gastadera en dinero y en tiempo como no tiene idea. ¿Cuál es el motivo de la demanda? Veía ahí que por un párrafo que usted escribió en una columna de Reforma que se reproduce en diario en varios estados. Sí, el punto de partida, vamos, le comento, yo publiqué una columna cuando detienen a Humberto Moreira en España en enero del 2016. Decido escribir una columna, y entonces hablo a mis fuentes en España, me mandan el escrito de la Audiencia Nacional en donde aparece por qué estás detenido. Estuve detenido unos 10 días aproximadamente. Publico la columna y no pasa nada durante 6 meses, hasta que me demanda, mete la demanda a finales de junio del 2016. Lo cual fue muy raro porque entre enero, cuando estuve detenido, y junio, la cantidad de comentarios críticos a su persona rebasan con mucho la crítica que yo le hice, que así leyéndola en perspectiva es bastante fresa, es muy mesurada en el lenguaje, mi opinión, por supuesto. Entonces, mi hipótesis de por qué me demanda es porque en marzo
del año pasado firmé un convenio con el Colegio de México y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con el apoyo del gobierno de Coahuila, presidido por el hermano de Humberto, Rubén Moreira, para investigar el caso de los desaparecidos de Allende, Coahuila, un caso terrible. Aun cuando el hecho, la desaparición de personas por los Zeta en marzo del 2011, ocurrió cuando ya no estaba Humberto Moreira de gobernador, acaba de salir en enero para irse de presidente del PRI, pues supongo que a él le preocupa la posibilidad que en esa investigación aparezcan indicios del papel que él jugó, no en el asunto de Allende necesariamente, sino en la llegada de los Zeta a Coahuila y el control que ejercieron sobre buena parte del Estado. Esa es mi hipótesis, la verdad, a ciencia cierta no sé por qué vino la demanda, porque insisto, hay textos muchísimo más críticos de Humberto Moreira entre enero y junio de los que yo escribí, pero bueno, me eligió a mí, y la única explicación que tengo, o la explicación más lógica que tengo, es que fue como forma de intimidarme y desgastarme por esa investigación que coordiné y que sigo coordinando porque seguimos investigando el tema. ¿Qué es el problema de los Zetas en Coahuila, dice? Los desaparecidos, sí, lo que estamos investigando es los métodos empleados para controlar al Estado, en partes del Estado, sobre todo el norte, y el papel que jugaron en ese control funcionarios de diferentes niveles, federal, estatal y municipal. Ese es el tema de la investigación, y evidentemente pues, es un tema complicado y muy delicado, porque estamos teniendo accesos a los archivos judiciales, y eso nos ha permitido entender con enorme detalle la manera como el crimen organizado se infiltra en las sociedades, controla a las policías municipales, no solo las controla, sino que las pone a su servicio, aterroriza a la población. Hablo de Coahuila, del noreste, porque en la zona de Sinaloa, Sonora, Baja California, el modo de trabajo del crimen organizado es diferente al del noreste, aclaro, pero aterroriza a la población. Y en esa historia supongo que Humberto Moreira tiene pues preocupación por lo que pueda salir sobre no su papel en el caso de Allende, sino sobre su papel en la llegada de los Zeta al estado de Coahuila, porque ellos nacen en Tamaulipas y se expanden por todo el país. Coahuila fue un estado que controlaron férreamente durante varios años. Entonces, pero esa es la hipótesis. El hecho es que el expresidente del PRI ha sido favorecido por el gobierno de Enrique Peña Nieto, por ahora por un juez del Distrito Federal, para hostigarme y obligarme a dedicarle mucho tiempo a atender este juicio. Lo mismo que hacen los colegas que son demandados por daño moral en otros estados. Pues todo el apoyo, doctor, por lo que veo exactamente puede haber esa intención, como dice usted, por la investigación que hace durante su gobierno en Coahuila, por los desaparecidos, por la forma en que opera el narcotráfico, y no es la primera obra. Osorno lo ha documentado en la guerra de los Zetas, la operación de ese cártel, es decir, bueno, Marcela Turati, muchos periodistas e investigadores lo han documentado, exacto, y como dice usted, 6 meses después alude a un párrafo de una columna en Reforma, extrañamente, y lo hace ahora bajo el auspicio, por lo que veo, de este juez del DF, y también
bajo el favor del peñanietismo. Doctor, pues no sé si tenga algo más de este caso, porque quiero volver con Donald Trump. Yo le muestro todo el apoyo, por supuesto, que tiene un espacio para expresarse y pues valoramos y confiamos mucho en ese trabajo de investigación que hace desde el Colegio de México, y creo que esa figura de daño moral exactamente se está usando para amedrentar la crítica, para amedrentar al periodismo. Ya ha pasado aquí en Sonora, conozco casos al respecto, y hay que estar alertas, doctor Sergio Aguayo. Pues mire, le agradezco, Luis Alberto, a usted y a otros colegas la solidaridad, y al auditorio, por supuesto, pero no, mire, hay que seguir trabajando, no puede uno quedarse, no puede uno frenarse ante estas embestidas de quienes quieren impedir que se exprese la crítica. Yo sigo confiado en que lo que escribí estaba bien fundamentado y que no era, tenía sentido. Yo escribí cuando él estaba en la cárcel y lo que aseguré, tenía sustento, pero mire, no, vayamos a otros temas. Hay bastantes cosas que comentar. Somos un país muy revuelto. Sí, pero esa figura advierte de lo que pudiera, como usted dice, me encanta cómo lo conceptualiza, de quien tiene dinero intentaría amedrentar a los críticos, y aquí en Sonora yo conozco esos casos de funcionarios del sexenio pasado y que han hecho también contra colegas que se sintieron supuestamente ofendidos. Pero voy a hacer un corte y vuelvo con usted, doctor, si me permite, ¿sí? Para continuar el caso de Donald Trump, ¿cómo podemos defendernos o qué elementos hacer en estos pues ya 24, 25 días del trumpismo, frente a qué estamos y hacia dónde vamos? Y después ya llegó el presidente de la Coparmex y Óscar Cerrato, están denunciando cobros o trámites que están complicando el impuesto sobre la nómina en Sonora, empresarios contra el gobierno del estado. Tengo la versión de empresarios y tengo la versión también del subsecretario de Ingresos. Se pone interesante, ¿eh? Volvemos. Febrero, mes del amor y la amistad. ¿Qué te parecería regalar algo diferente? Algo original. Regálale a tu esposa, a tu esposo, a tu mamá o a ti mismo. Puente.com.mx. Periodismo diferente. Continuamos. Ya nos encontraste. Ahora mantente bien informado con Proyecto Puente en Facebook Live. Periodismo diferente. Noticias, seguridad, mundo, deportes, cultura y entretenimiento, salud, ciencia y tecnología. Todo en proyectopuente.com.mx. Continuamos en Facebook Live para que no te despegues de la información y el periodismo diferente a donde quiera que vayas. Descarga nuestra app Proyecto Puente totalmente gratis y en cualquier sistema operativo desde tu smartphone. Continuamos. Ya nos encontraste. Ahora mantente bien informado con Proyecto Puente en Facebook Live. Periodismo diferente. Sigue la transmisión de Proyecto Puente en Facebook Live y no te pierdas ningún ángulo de la noticia. Porque somos la noticia a cada instante. Proyecto Puente en Facebook Live. Periodismo de altura, periodismo diferente. No olvides seguir a Proyecto Puente en Facebook, Instagram y Twitter. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de reportajes y trabajos especiales. Infórmate a todas horas de lo que sucede en México y el mundo en proyectopuente.com.mx. Periodismo diferente.
Continuamos. Ya nos encontraste. Ahora mantente bien informado con Proyecto Puente en Facebook Live. Periodismo diferente. A Proyecto Puente, ya tengo muchos comentarios sobre la pregunta ¿qué es lo bueno de Sonora? También que he estado con el arranque del programa, algo positivo de Sonora. Marino Sataraim, Sonora tiene playas bonitas, comida rica, buenos hospitales, es tranquilo y hasta el momento es bueno ser frontera. Javier Díaz, cosas buenas, mujeres hermosas, carne asada, clima para una celada, la seguridad es aceptable, hay dinero, tenemos Tucson. Me dicen, lo sigo leyendo, respecto a lo de Sergio Aguayo, el doctor Monteverde dice, y es que en México la justicia no es pronta y expedita, sino lenta y de a poquita. Sí, y a mí me preocupa mucho, en verdad, ya para cerrar, que ese juez esté con ese comportamiento parcial, y pues no me extrañaría, frente también al peñanietismo y el declive que tiene, pero ya hemos abordado el tema con Sergio Aguayo. Ahorita por supuesto vamos a compartir la entrevista en Twitter y en nuestra página, como siempre lo hacemos, para compartirla. Doctor, ¿sigue por ahí? Sí, por supuesto. Gracias. El doctor Sergio Aguayo le decía, ¿hacia dónde va el trumpismo? Bueno, en estos días que hemos visto la primera baja de seguridad y seguimos con una estrategia de responder con la cabeza agachada y con la otra mejilla, me decía Jesús Esquivel esta semana también, ¿qué podemos hacer o qué es lo que ve en este momento, doctor? Bueno, primero, es increíble que en un mes los obstáculos que se le están poniendo a Donald Trump en Estados Unidos y el mundo es simplemente notable. Yo sigo con mucho cuidado lo que pasa en Estados Unidos por razones obvias, y está a la defensiva. Subrayo un aspecto que es obvio, pero a veces no lo es tanto: la importancia que tiene los medios de comunicación con información bien sustentada. Es decir, si uno revisa los principales medios de comunicación, es increíble la cantidad de información que van obteniendo sobre los detalles más importantes y hasta nimios de la gestión de Trump, de una manera que lo tienen a la defensiva, porque el New York Times acaba de sacar una información de que algunos consejeros o integrantes del equipo de Trump candidato mantuvieron un diálogo constante con funcionarios de los servicios de inteligencia rusos, y pues ha enfurecido Trump y acusa a los servicios de inteligencia de filtrar esa información. Filtraciones que, por cierto, él aplaudía cuando perjudicaban a Hillary Clinton. En todo caso, en estos momentos, a un mes de que llegó a la todavía no, hace un mes, faltan 4 días para que se cumpla el primer mes, Donald Trump está a la defensiva en Estados Unidos. ¿Y qué puede hacer México? Luis Alberto, es que yo no creo que el gobierno de Enrique Peña Nieto vaya a hacer más de lo que ya hizo. Ellos ya eligieron una política de apaciguamiento, de buscar quedar bien con el señor Trump, de buscar que nos tenga misericordia o generosidad hacia nosotros. En consecuencia, no me parece que vaya a ir por ahí que veamos grandes cambios. En el terreno de lo social es en donde tal vez habría algunos cambios, aunque hay que reconocer que los llamados a algún tipo de boicot o de enfrentamiento más duro, más enérgico contra Trump no han tenido demasiado éxito.
ni las llamados a boicotear las compras en Estados Unidos, que por cierto en algunos estados tuvo más impacto que en otros, como lo comentamos por redes sociales, así y yo. Por Tijuana, en Tijuana nomás, ¿no? En Tijuana porque ahí participaron funcionarios locales, en Chihuahua un poco más, pero por lo general no tuvo éxito, ni tampoco la marcha que se realizó el domingo pasado tuvo, el 12 de este mes, tuvo en varias ciudades del país, tuvo el efecto que se esperaba. Ahora bien, ¿esto a qué se debe? ¿A que los mexicanos somos pasivos o a que falta una propuesta clara y liderazgos bien arraigados? Tal vez una mezcla de las dos cosas, pero en el trasfondo, Luis Alberto, hay una gran verdad. Seguimos como país, aquí subrayo país porque cada persona, cada empresario, cada grupo tiene su propia agenda, puede tener agendas con Estados Unidos, pero como país no tenemos claridad de lo que queremos o lo que quisiéramos de Estados Unidos. El consenso que había, muy defensivo, inadecuado si se quiere, antes de Carlos Salinas de Gortari, de que hacia Estados Unidos había que tener una actitud defensiva porque en principio era la principal amenaza a nuestra soberanía, ha sido sustituida por la ambigüedad y la confusión como país. Y al día de hoy, uno no encuentra en las grandes formaciones políticas un planteamiento claro, consistente, llamativo, inteligente, innovador, sobre qué vamos a hacer con Estados Unidos. Notable, me parece. No quiere decir que sea irremediable, simplemente que es lo que tenemos y que una de las grandes tareas que tenemos como país es reflexionar más a fondo de lo que quisiéramos que tener o no tener de Estados Unidos, porque lo que no va a haber es una política, sea del Estado, o de sus diferentes instancias, sea el gobierno de Peña Nieto, el de Sonora, el de Hermosillo, si carecemos de una visión integral. Lo que puede pasar es una serie de iniciativas que se arman de manera autónoma entre sí, pero que carecen de la coherencia que requerirían ante la gravedad del hecho. En Estados Unidos hay dos grandes posturas, la de Trump, golpear a los mexicanos, humillarlos, hacernos que paguemos el muro, y la de los demócratas que proponen una continuación de la relación que había hasta ahora. Sí, allá sí tienen claro todo eso. Entonces, ¿por dónde pudiéramos, dice doctor, exactamente hemos sido pasivos? La política del peñanietismo es agachar la cabeza o no hacer nada, quedar bien. Yo tampoco no entiendo la política porque no hay esa, vamos a decirlo, estrategia para enfrentar al trumpismo. Desde los estados, usted la vez pasada nos decía aquí, pues por lo menos que haya una defensa desde lo legal, en el gobierno de Sonora, que se impida el paso a, por ejemplo, migrantes de otros países, no sé, otras acciones, o desde lo social. Para cerrar, doctor, entonces, ¿qué propondría? ¿Organizarnos? No sé, entonces, hacer el énfasis con el estado sonorense, ¿por dónde sería? Mire, evidentemente yo le podría, las sugerencias que hice la vez pasada estaban pensadas en el gobierno federal y los gobiernos estatales. Todo hace suponer que el gobierno federal y la mayor parte de los estatales no tienen una política alternativa. Así es. Entonces, mi diagnóstico al día de hoy es que lo que veremos es una continuación de iniciativas que parten de grupos sociales muy concretos, universidades, gobiernos locales, para atender asuntos concretos. Y la reflexión anclada en el comentario anterior, o en mis comentarios anteriores, es
una de las tareas pendientes que sería necesario abordar es el discutir qué papel queremos que tenga Estados Unidos en nuestro proyecto de país. Y ahí esa es una exigencia para dos sectores claramente identificados. Los partidos políticos, que son los que deben presentar alternativas que son ratificadas o rechazadas en la urna, y la sociedad organizada, sobre todo la que se expresa a través de universidades, Colegio Sonora, la Unison, o bien cámaras empresariales, aquellos organismos que tienen un interés en que haya una política de X forma hacia Estados Unidos. ¿Y por qué y veo poco, doctor, disculpe, pero yo veo poco, es más, no veo ningún partido político, no veo a las cámaras, a las universidades hasta ahorita en Sonora preocupadas al respecto, doctor? Y ojalá, es decir, exactamente es hora ya de ir repensando, porque el trumpismo viene en serio y su comentario es oportuno, porque no veo ahorita propuestas de preocupación al respecto, doctor, de lo que pudiera venir. No hay ni propuestas en un sentido ni en otro, es decir, no encuentra uno un planteamiento de decir vamos a buscar una mayor integración o vamos a rechazarlo, sino es un pasmo generalizado. Y ante situaciones de este tipo son las universidades, sobre todo, desde donde que podrían convocar a una reflexión por estado, por sector, que vaya formando los consensos para llegar a una discusión nacional. En la Ciudad de México, yo al menos con algunos colegas, pues vamos a plantear que se generen estos espacios de reflexión más amplios que nos permitan repensar qué demonios queremos de Estados Unidos en esta etapa de nuestra historia. Muy bien, pues estaremos muy al pendiente, doctor, y por supuesto platicando con usted qué es lo que viene, hacia dónde vamos. Por lo pronto abrimos el debate y haremos hincapié también aquí en Sonora, es decir, cuáles son las propuestas de las universidades o de ir abriendo una discusión amplia al respecto, doctor, y estaremos en contacto con usted, doctor Sergio Aguayo. De acuerdo, Luis Alberto, un placer, como siempre. Igualmente, el doctor Sergio Aguayo desde España para Proyecto Puente, el caso Moreira, y excelente escucharlo, exactamente. Yo veo un pasmo generalizado en la frontera, no los veo preocupados por lo que viene. Voy a hacer un corte y vuelvo, ya llegó por acá el presidente de Coparmex, Marcelo Meucci, y Óscar Cerrato denuncian trabas, afectaciones fiscales a empresas sonorenses por parte del gobierno de Sonora, y después tengo a el gobierno de Sonora, a Darío Araiza, subsecretario de Ingresos, para contestar. Volvemos.